Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2011. Nos acompaña a la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Xavier Blanco, es xornalista, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas noches por decir algo, ¿no? Porque la verdad bienvenido, que casi no puede llegar, decía que no tenía canoa. Sí, tardei un anaquiño en atopar unha canoa que me trouxera hasta aquí. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Coruña. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, igual, muy bien. Primera oportunidad en esta mesa, esperemos que no sea la última, como decimos siempre. En la esquina de la mesa, don José Luis Sousa, es ingeniero superior industrial y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy bien, el tiempo que mal, pero me todo dice bien. Que casi no viene por el temporal. Casi no llegamos. Estábamos anhelando la lluvia, hacía muchísima falta, pues para el campo, hacía falta para mitigar los incendios forestales, que afortunadamente se acabaron los incendios en Galicia gracias a la lluvia, también a las brigadas, donde realmente la hoguera está cada vez más candente, es en Europa, se acaba de celebrar, está terminando a estas horas que grabamos el programa, la llamada cumbre más difícil de la historia de la eurozona. ¿A quién le apetece ir desgranando un poco estos 3 puntos importantes que podríamos aumentar a 5 puntos importantes que se dirimieron en esta cumbre de la eurozona? Don Domingo. Bueno, pues efectivamente se va a conocer, si es que se alcanza, el acuerdo de los gobiernos para estabilizar los mercados de la deuda pública, pero es cierto que nosotros en concreto estamos en una situación, porque tú con el problema y el planteamiento que nos hacemos es hacia dónde vamos, cuál es el futuro y qué nos deparará, entre otras, esta reunión. Incluso, si os acordáis, hace bien poco el presidente de Francia decía que la caída de Grecia sería o supondría la caída de Europa. Y yo incluso quiero, porque muchas veces para plantearnos el futuro tenemos que percibir perfectamente cuál era el pasado y de dónde partimos. Y quiero desmitificar un equívoco que es habitual, que la unión económica es Europa, que Europa es una unión monetaria, y no solo es eso, es decir, había un modelo, el que salió de Maastricht desde el punto de vista financiero, pero no era el único, y ni siquiera a lo mejor era el que más nos interesaba a nosotros en España. Yo creo que en estos momentos no debería de haber demasiada dificultad en asumir que la asunción del euro por parte de España ha significado de manera no disimulada la práctica desaparición de un elemento central en el sustento de nuestro país, del sistema público de bienestar, que es la clase media. Hay países, Suecia, Noruega, Dinamarca, que no se puede decir que no sea en Europa y no han asumido el euro. Inglaterra ha adoptado una posición, como sabéis, típicamente anglosajona. Está absolutamente de acuerdo con el euro, lo apoya totalmente, pero sigue manteniendo la libra esterlina. Y tenemos el problema también en estos momentos gravísimo, desde todos los puntos de vista, incluso por la falta de credibilidad, más fuera de su país que en su país, del presidente italiano. Pero es cierto que Grecia, Italia, Portugal y España están en una situación mucho más difícil desde el punto de vista económico y financiero que esos otros países que he mencionado que no asumieron el euro. Y una diferencia, y con ello termino, por no oligopolizar el uso de la palabra, la diferencia es entre Italia y España. Italia está en una encrucijada, tiene un problema gravísimo, pero su deuda básicamente es una deuda pública, y por lo tanto, si Berlusconi se decidiera a asumir esos compromisos que contrajo con los socios europeos, pero que sus aliados internos no lo aceptan y lo asumen, pues estaría en una situación de mayor facilidad para salir de la crisis que nosotros, en donde al gasto público desmesurado, por no haber sabido adaptar un Estado profundamente descentralizado en el ámbito funcionarial y el del gasto y de la asunción, además,
de servicios como por ejemplo la sanidad o la educación, que la están asumiendo el gasto de las comunidades autónomas y con unos ingresos no paralelos o correspondientes. Pero digo que nosotros además tenemos un problema de deuda de instituciones financieras y no financieras privadas realmente cada vez más difícil de asumir, aparte de la lacra del paro, claro. Bien, teorías aparte, lo cierto es que no sabemos muy bien a dónde vamos, porque además pero es importante saber de dónde partimos. De dónde partimos, efectivamente. Y si podíamos haber tenido otra situación de partida. Claro. Eu agora son moderadamente optimista, non? Quere dicir, Alemania xa se dou conta de que o problema non é Grecia. O problema pode non ter eles, non empezan a ter eles, os empresarios alemáns. No, e ha dicho Merkel que se cae el euro, cae Alemania. Xa dixeron a Merkel que, oye, mira, que é fundamental, Alemania é un país productor, precisamente non produce laranxas como nós, non? Sino en Alemania produce Mercedes que lle hai que vender a esos rapaces de Galicia, esos rapaces de Cataluña, esos rapaces de Italia, etc. E se non se recupera Europa, Alemania vai con todo, non? E ela conseguiu un apoio moi importante, e agora o que se vai a dirimir é quen vai a triunfar, se o modelo Sarkozy ou o modelo alemán, non? Ela dixo fai ao mediodía, non? Que o Fondo de Rescate podese ampliar a 1 billón de euros. Insisto, se Alemania tira do carro, eu son moderadamente optimista, non? Logo, respecto a Berlusconi, sabes, o sea, supoño que levaría un plan ali, pero sería un plan así, como a miña chuletiña para tal, dice, no, vamos a tal. Ese é outro problema, non? Unha cosita mínima referente a las pensiones. Don José Luis Sousa, pero bueno, para que fluya el crédito, desde luego con las medidas que se han tomado sobre la recapitalización de los bancos, mucho peor para nosotros, ¿no? No va a facilitar que fluya el crédito. A corto plazo yo soy realmente pesimista. Creo que las medidas que se están tomando se están intentando tomar, son medidas políticas, pero no de todos los políticos representativos de la Unión Europea. Realmente de los 27 miembros que conforman la Comunidad Europea, lo que se hace visible es que hay dos personalidades muy importantes, que es Merkel y Sarkozy, que parece que son los que lideran los intereses de todos. Digo, lideran, y yo le pondría una incógnita, porque en todas las reuniones que se tienen celebrado hasta ahora, la impresión que da es que no hay un acuerdo de Europa como país, Entonces yo creo que mientras no se llegue a esa situación, ha habido un acuerdo monetario ya hace años, mientras no se llegue a un acuerdo político y un acuerdo económico, en el sentido de que haya pues un gobierno europeo, realmente yo creo que no vamos a ser capaces de salir de la crisis. Y luego yo creo que América está presionando mucho para salir ganadora de esta situación, y como nos ven en una situación débil, a mí me preocupa. Y en cuanto nos puede repercutir a España, pues yo creo que la situación económica ahora mismo de nuestro país es realmente catastrófica, es calamitosa, es absolutamente calamitosa. El nivel de empleo se está reduciendo, se está ampliando cada vez más. La pequeña y mediana empresa, que es la que tira del tejido industrial y la que proporciona realmente trabajo, está en una situación crítica, absolutamente crítica, pero dramática. Yo no sé si el político profesional es consciente de lo que está ocurriendo, pero es una situación dramática. Y para resumir, yo no sé lo que saldrá hoy de la reunión, posiblemente salga algo que nos permita llegar hasta diciembre, pero dudo mucho que nos permita caminar con normalidad en el año 2012, que yo creo que va a ser realmente penoso. Bueno, pues yo quiero aportar un poquito de optimismo, porque realmente nos estamos poniendo aquí en un plan tan dramático que la situación realmente lo merece, efectivamente, las empresas lo están pasando muy mal. Sí, mal están no Corno de África, non? Claro, bueno, bueno, todo es relativo en la vida. Todo es relativo, todo es relativo. Todo es relativo en la vida. Y en España las empresas lo están pasando muy mal. Pero bueno, vamos a aportar un poquito de optimismo. Yo creo que de esta cumbre tiene que salir algún tipo de solución, no por virtud, sino por necesidad, y es que Alemania, los bancos de Alemania tienen muchísima deuda de Italia, con lo cual tienen que buscarle una solución. Esto pasa como está pasando en muchas empresas con los bancos, ¿no? En el momento de buscar una refinanciación, cuanto mayor es la deuda de la empresa, más soluciones le busca el banco. Cuando una empresa tiene una deuda muy pequeña, el banco va a por la empresa y a por todas.
Cuando la deuda de la empresa es enorme, entonces al banco no le queda más remedio que refinanciar, que buscarle soluciones, buscar otros préstamos. Y aquí yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Con Italia y con España la deuda es tan inasumible que tienen que buscar una solución. Sí, pero es que efectivamente la situación es esa, o sea, la deuda de Portugal o de Grecia se puede refinanciar, se puede buscar una fórmula en la que Europa puede invertir, pero en España y en Italia no es así, y como caiga Italia, caen los bancos de Alemania, y eso no pueden soportarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos encontrábamos? Con que efectivamente Francia y Alemania son los que están capitaneando esta salida, pero porque son los que más tienen que perder y los que nos van a tener que echar una mano a todos, porque efectivamente Europa se ha formado con dos niveles de países, los que estaban ya desarrollados y los que nos tuvimos que unir a ese euro, que realmente no teníamos una política económica que estuviese acorde con el resto de los países europeos, ¿no? Bueno, yo sí pues, de todas maneras, ese consuelo, pues bueno, puede servir, y aquí hace poco se decía que el sistema financiero español era el de mayor control, y veis lo que está pasando, entre otras, con... Bueno, eso fue hace tiempo, ya, no, todavía hace tiempo. Ni asumíamos que había crisis. Perdona, el gobernador del Banco de España lo acaba de decir esta misma semana, sigue dando consejos, y de optimistas con Zapatero ya quedamos bastante cubiertos. Hay que decir las cosas como son, y tú como empresario yo creo que has dado exactamente el diagnóstico de la situación. Es más, te quedaste corto, porque entre el moderadamente optimista de Xavi, tú muy a favor de que va todo muy bien, y tú realmente pesimista, hay que decir que, mira, las administraciones públicas tienen lo justo para llegar a fin de mes. Los bancos no prestan dinero a las pequeñas y medianas empresas. Yo no soy optimista diciendo que todo va bien. La gente no consume. Las agencias estas de calificación, que a ver, tienen unos nombres que parecen de unos pubs de medianoche, ¿no? Moody's, bueno, la última, etc. Yo creo que así, entre COPE, como fan as calificacións. Decía, rebajaron la calificación a la República de España, la última, pero lo cierto es que no tenemos credibilidad, en concreto España como país, fuera de, bueno, yo creo que tampoco aquí, salvo el ala que está a tu derecha, optimista, pero yo no veo de dónde podemos encontrar optimismo, como no partamos de un análisis serio y riguroso, porque claro, efectivamente, ¿sabes lo que sucede con los bancos y con la recapitalización? Que es una huida hacia adelante, y claro, llega un momento en que al final terminan comprando, como ha pasado, yo creo que hubo la situación de Banco Caixa Galicia, y lo compran a saldo de chinos, claro, ¿no? Claro. No, pero eu digo, bueno, é dicir, moito peor non podemos estar. Sí, yo creo que sí. Podemos estar muchísimo peor, sí, claro que sí. Que 2012 vai a vir, pero o déficit de conta corriente da Unión Europea pois é positivo. Entonces, decir, no, hombre, sí, es cierto que no puedes seguir subiendo, es lo de siempre, claro, el desempleo involuntario, entre otras cosas porque ya casi todo el mundo claro, que podía ha incurrido en esa lacra, en ese drama, que es efectivamente que hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes. Pero sí, que el problema, Xavier, si me permites, yo el problema que veo claramente es que no es tanto el asunto de refinanciar, porque al final los grupos... Refinanciar a los bancos. Sí, o sea, tú pones deuda en el mercado, en fin, te refinancian cada vez con unos intereses mayores, pero la dificultad está en no refinanciar, que esa es una decisión política, sino en generar empleo para pagar la deuda y para pagar el principal. Porque ahora mismo se está entrando en un camino que es, yo tengo una deuda de 1 billón, la pongo en el mercado, la refinancio, pago un 10% más y me quedo tranquilo 3 meses. Pero eso nos va a conducir a una situación absolutamente irreversible, porque si tú en el país no eres capaz de generar riqueza para amortizar esa deuda y para pagar los intereses y amortizar la deuda, te ves en un callejón sin salida. Y eso es lo que está pasando concretamente en nuestro país ahora mismo. Un segundo, los datos del aumento exponencial de los sueldos y de las indemnizaciones de los directivos de bancos y cajas, digo exponencial o multiplicado de una manera desproporcionado,
mientras iban descendiendo sus beneficios. Sí, sí, nos equivocamos de chollo, ¿eh? Había que meterse a banquero, claro, es decir, estudiar... Que es algo que parece que nadie está negando que la situación es dramática. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la cumbre europea y hacia dónde vamos? Bien, pues entonces, ahí lo dejamos. En ese sentido es en donde yo quiero aportar un cierto grado de optimismo, de que podamos salir de esto y de que efectivamente haya medidas que nos puedan llevar con la quita de Grecia, con la recapitalización ahora de los bancos... Yo no estoy negando que efectivamente que la sociedad española esté pasando uno de sus peores momentos. Vale. Lo que pasa es que, bueno, como lo dijo así, bueno, yo quiero ser optimista, pues bueno... Quiero ser optimista con lo que va a pasar con la cumbre europea. Sí, como decía aquel, dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, o algo más. De alguna manera. Y yo de optimistas con Zapatero, es que estoy ya, solo oigo la palabra y me da espanto. Pero vos non bichedes que Merkel puso de ejemplo continuaremos hablando de esto en programas sucesivos, seguiremos analizando. Vamos ahora con otro tema. Poco más de 20 días para las elecciones generales. El Partido Popular y el Partido Socialista, los dos grandes partidos, continúan en precampaña y elaboran sus vídeos. Yo quería preguntarles a ustedes si tienen éxito estos vídeos tan absurdos, que además cuestan un montón de dinero y demás. ¿Hace caso la gente de esto? ¿Surten efecto o se hace simplemente para que lo comentemos en las tertulias? Don Javier. Home, eu creo que as campañas electorales cambiaron, non? Se antes era moito de meeting, etcétera, pois agora xa se moven a través de redes sociais, etcétera, non? Esta é unha excelente campaña, está claro, cando lle leva de novo a ZP a tal. Logo, creo, estábamos falando antes de si pelea por lo que quieres ou suma tal cambio. Eu creo que por un eslogan máis ou outro non vai a cambiar a intención de voto. O que está claro é que se está demostrando que cando a cousa está fastidiada, o que está no poder é penado e castigado, non? É dicir, parece que lle vai pasar a Sarkozy en Francia, eso que precisamente o Hollande non parece un estadista que nos vai a sacar a todo o mundo da crise, non? E vai a pasar a quen que está gobernando, está o PSOE, é dicir, non sei se será máis baixos os resultados que os da Almunia, pero si me creo as enquisas, incluso que se fala ahora do final de ETA, non, efecto que pode ter no electorado socialista, creo que pouco, non? Inda que algo que lle hai que atribuir a ZP, que lle hai que atribuir a todos, a Rajoy, que foi Ministerio do Interior, etc. Outro día o discurso tanto de ZP como de Rajoy me demostraron que igual son millores do que pensaba. Sí, pero ya has visto lo que ha dicho Urkullu, que se intenta ahora incluso adelantar las elecciones vascas, ¿no? Sí, claro. Yo prefiero no hablar del tema de ETA. Vamos a hacer un monográfico, no lo tenemos hoy como tema central, hacemos un monográfico el viernes. Desde luego yo no estoy de acuerdo con que haya que celebrar nada, lo dijimos el otro día, nos posicionamos y desde luego yo sigo en mis 13, porque bueno, pues no creo que haya que celebrar nada. Las condiciones ahí están como siempre. Los vídeos, lo que se ofrece, súmate al cambio, o me gustaría analizar el vídeo, por ejemplo, del Partido Socialista en el que va la señora con la niña y dice, ¿tienes niños? Sí. Bueno, pues así tus hijos podrán llevar a mis hijos o atenderlos o ser su nani. Sí. Yo creo que en etapas bollantes, donde la gente la capacidad de sufrimiento no la pone encima de la mesa, como es el caso que nos ocupa, pues posiblemente los vídeos pues hasta sean simpáticos. Yo estoy de acuerdo con Xavi que la gente joven se mueve mucho a través de las redes sociales, los mensajes que se transmiten a través de las redes sociales mueven mucho a la gente joven, no a la gente por encima de los 50 años, yo me refiero a gente entre 20 y 30 años. Pero yo creo que en una situación tan complicada y tan compleja como la que tenemos, yo creo que la gente va a entender muy bien al político que sea capaz de decirle la verdad y le explique exactamente lo que va a hacer en su programa. La gente, yo creo que está deseando un gobierno que sea capaz de transmitir las necesidades que tenemos, a los objetivos a donde se quieren llegar y que sea capaz de decir la verdad, aunque eso signifique perder algo de cuota de votos. No es admisible lo que ha ocurrido hasta ahora con el gobierno socialista, no es admisible en ningún país civilizado, ningún país democrático, que te estén diciendo continuamente que somos
los de la Champions League, que no tenemos, que nuestro sistema bancario es el más potente del mundo mundial, y luego al final... Y de control más rígido. Y claro, y luego que al final estemos padeciendo lo que estamos padeciendo. Yo creo que el político que sea capaz de transmitir seriedad, normalidad, y que sea capaz de arriesgar en sus propuestas, justificando su actitud en el sentido de que luego lo va a hacer cumplir lo que se diga. Como hizo el líder portugués. Yo creo que va a salir, por ejemplo, beneficiado, y que el programa y que los vídeos pues están muy bien para las risas, como dije al principio, pero que en una situación tan compleja como hoy, yo creo que el que ponga un vídeo como los que acaba usted de decir, yo creo que no favorecen al partido. Sí, no, es que además, por ejemplo, la nani que lleva a la niña al colegio, dice, una niña de tu edad, y dice, qué bien, así podrá llevar a mis hijos. Y digo, bueno, es que, y es un vídeo de los socialistas precisamente son los que han echado abajo el sistema educativo, en los que propician que los hijos de las familias menos pudientes tengan una educación pésima y que nunca puedan aspirar a... Por ejemplo, además es antiguo. Además es una falacia. Y sus hijos los llevan a los... Lo ha dicho hoy José Blanco, porque era el único que había cerca de su domicilio que hay 7. No, tenía enseñanza bilingüe en inglés, claro. Sí, y hay 7. Yo hoy cuando venía... Pero bueno, aunque fuera así, realmente, pues sabemos que el sistema educativo de los socialistas pues propicia el que estos niños de familias menos pudientes, pues bueno, pues no alcancen puestos de relevancia en la sociedad. Bueno, de todas maneras, me da la impresión de que los eslogans efectivamente sirven como introducción al meeting que después se va a dar, ¿no? Y como pues el eslogan de esta campaña pues es efectivamente el del PSOE, pelea por lo que quieres, y aparecen todos estos vídeos que lo único que te ponen de manifiesto es un poco la actitud después de la campaña, y la actitud de la campaña de lo que estamos viendo del Partido Socialista es la vuelta a la antigüedad, la vuelta a Felipe González, la vuelta a Solchaga. Se está rodeando de todos aquellos que fueron épocas ya pasadas, y nada tiene que ver con Zapatero y los últimos que han sido los del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, me gusta más el eslogan, por decir algo, me gusta más el eslogan del Partido Popular, que parece como que es más optimista o aporta un poquito más de esperanza, ¿no? Súmate al cambio. Efectivamente es lo que necesitamos. Sí. En este momento necesitamos un cambio. Ahora, yo no voy a votar a un partido u otro por el eslogan ni por los mítines de ahora. ¿Y creen que Rubalcaba está de alguna manera utilizando, porque dice, estos son los de los recortes, están textualmente, dice, están deseando llegar para recortar. Esto, a mí me parece inaceptable eso. Pero alguien puede creer, alguien con no hay nada en la caja, con una capacidad de sensatez, puede creer a una persona que ha estado 16 años en gobiernos socialistas y que ahora te dice que quiere propiciar el cambio. Alguien puede creer a este personaje. Que tenía medidas para acabar. Eso fue sangrante si no fuese. Al principio. ¿Cuál era la solución? Lo que sí es cierto es que tampoco conviene despreciarlo como tal, en absoluto. porque ha demostrado una capacidad de supervivencia política a Zapatero, al peor felipismo tardío, porque ahora Felipe va de estadista, pero hay que acordarse que terminó en el gobierno con mayores casos de corrupción, el último, el que era ministro de Transporte y presidente de Renfe, García Valverde, ahora también de moda, porque ha tenido muchas adjudicaciones. Estamos en una situación... ¿Y qué es la X de los GAL? También procuro ser breve en este turno, una situación crítica, una situación muy difícil. Y en eso todos los analistas políticos coinciden en que la gente vota mucho más con emociones que con raciocinio. Es decir, es una situación tan crítica que incluso además ahí Rubalcaba intenta, ya de manera no disimulada, introducir en el debate. Solo es esta mención, que ya sé que se va, y así hacemos referencia a que se va a hablar de ello el próximo viernes, el tema de la entrega de armas, o que no se ha producido totalmente, pero de ETA, del abandono de los atentados terroristas,
lo cual él pretende que ello significa lo que pide la gente. La gente ahora lo que pide es un líder eficaz, un líder de acción, un líder que no sea diletante, que sea resolutivo, porque en las últimas elecciones, pero también en las elecciones del 2000, en esos momentos críticos, hay un voto de situaciones límites, que es el voto rígido, que tiende más que a cambiar del voto anterior a mantenerse en la abstención. Y realmente en las últimas elecciones de mayo, en las últimas municipales, hubo más de 1 millón de votos socialistas que no votaron socialista. Hubo casi unos 300.000 votos nulos y más de medio millón de votos que no se llevaron a la urna, que se abstuvieron, que eran votantes socialistas en anteriores elecciones. A eso es a lo que pretende movilizar con emociones. Y por eso dicen que ya han movilizado a 700.000 Bueno, votantes. pues entonces lo que es cierto es, respecto del tema que tú nos introducías, que efectivamente intentan como sea, incluso yo creo que ha aparecido, esto me lo podéis corregir, con insultos en Twitter a Esperanza Aguirre, es decir, que se intenta... Esperanza Aguirre siempre es insultada y asaltada y de todo. Pero en estos días, ¿no? Me parece que... Sabes defender, Esperanza. Sí, pero que incluso de una manera... Es que no tendría que defenderse. Perdona, pero de una manera incluso personal y con alusiones a su enfermedad, etcétera. Claro. Es decir, para introducir todavía más carga emocional en esta situación límite en la que nos encontramos y en donde... Yo creo que el tema es que las últimas elecciones generales los socialistas las han ganado por el componente emocional, porque la sociedad estaba en shock. Las del 2004 por los atentados, en las siguientes pues también fue por el famoso, inclinó mucho la balanza hacia los socialistas, el famoso atentado de Isaías Carrasco. Sí, que, por cierto, y el mismo debate con Solbes, que como tenía un ojo mal y decía que la crisis nos iba a tocar de pasada. Era para el porque otro tema también gravísimo que todavía no está solucionado en España es que es intolerable, con los controles que tiene que haber, que a estas alturas, lo ha dicho Mariano Rajoy, hombre, yo voy a ver cómo está, y lo han dicho todo, y se ve constantemente ahora en las elecciones municipales, y eso es intolerable, y tú como empresario me tendrás que dar como mínimo la razón, como mínimo, es intolerable que no sepamos en qué situación están ahora las cuentas. Los ayuntamientos dicen, me encontré con que había unas facturas unos impagados. Nadie las sabe. Es que nadie las sabe. Que no está aquí Jaime Pita, porque si no te diría, medios de control, necesitamos más órganos de control. Siempre lo reivindica. Para todas las administraciones. Yo si me permiten, dos cosas. Sobre el tema de los vídeos y la propaganda electoral antes de la... Bueno, pero tú me das la razón. Sí, que es intolerable para tú sucedes a un empresario y tienes que saber exactamente... Es que yo creo, si le damos la razón, yo creo que toda la mesa. Es que yo creo que la política, una parte de la componente de la política profesional tendría que ver mucho con el desarrollo de una empresa. Es decir, lo que no puede ser, por ejemplo, que el señor Barreda, dejando en Castilla-La Mancha, dejando un problema grave de 2.200 millones de euros, siga siendo diputado. Eso es lo que no puede ser. Y esas cosas son las que nos están llevando a una sociedad absolutamente rota. Entonces, el tema de los vídeos, pues yo creo que para... Más que rota, desencantada, pero también la culpa no la tiene el señor Barreda, la culpa la tiene el pueblo, Claro, es decir, el señor Barreda, ahora nos escandalizamos por el tema, por ejemplo, de las indemnizaciones de Caixa Galicia. Es que es lo que llevan haciendo, es decir, el señor Barreda y todos los demás seguro que han votado en el Parlamento correspondiente que él, como expresidente, siga con un sueldo, con unos coches, con unos asesores, con los impuestos de todos. Pero hay líneas que y se dotan ellos mismos de un estatuto jurídico privilegiado al margen de los demás. Tú si dejas una empresa en quiebra y desde luego si es con nuestro dinero, como mínimo te lo reclamamos. Por eso digo que la gente, las personas, todos nosotros, yo creo que en estas elecciones generales lo que tenemos que ver no es lo que nos dicen en el vídeo, sino lo que se ha hecho hasta ahora. Quiénes están ejerciendo bien la política y quiénes no están ejerciendo y quiénes están engañando a la gente para conseguir, a costa de lo que sea, estar en política.
Y la gente y los 5 millones de parados tienen que pensarse muy mucho. Yo creo que se lo van a pensar mucho a quién van a votar. Bueno, pues mire, creo que se lo van a pensar mucho. Faltan todavía 20 días. O Twitter el perro que se llama Pecas, el Twitter del perro de Esperanza Aguirre, zoupa de caráspita a todos los socialistas de Madrid, non? Insultos, etc. Respecto a educación, home, eu sí creo na educación pública e non se lle pode imputar, e parece que ahora son eu o defensor de ZP, non? Pero yo lo teño no CEU de León, digo, non? Pero yo tamén creo na educación pública. E que lle sea moi feliz, pero precisamente, cando están, quenes son os profesores que están todos en folga? Os de Galicia, os de Murcia, Valencia e Madrid. Curiosamente gobierna el BNG, no. Está gobernando quien gobierna. Porque se está utilizando políticamente. Don Javier, no me saque el tema de la educación. No me saque el tema eso es totalmente demagógico. Que no es del todo cierto. Que lo están utilizando políticamente. Luego que decía es que los sindicatos se han sentado en la mesa sectorial de educación. Ahora, luego decía José Luis, que queremos un político que nos faga as propostas, que explique ben o programa electoral, inda que sexa con un custe, Eso é fundamental. Con un custe. Obama está en Estados Unidos, porque Rajoy de momento non enseñou nada. O programa si o ten, nunca hizo. El día 31 lo va porque si enseña o programa, o verdadero programa diso os presidentes das comunidades que dixo apretados machos porque non vai haber un campo a ninguén, e vai haber unha situación dura. Eu espero que Mariano Rajoy, polo ben de todos, que o faga moi ben. E sabedes que lle están dando a Rubalcaba, pois posibilidades. Yo no soy defensora de Rajoy, yo no soy la valedora de Rajoy, pero yo sí, desde luego, a mí sí me gustaría que bueno, pues dijera, tenemos que apretarnos el cinturón, vamos a hacer recortes, como se hizo en Portugal. Es que la gente, Madalena, es que la gente, cuando a la gente le explica... Pero la gente le explica... Diputacións, fora, canto costan os soldos, o gasto de personal, as diputacións en Galicia son 142 millóns de euros. As diputacións, es decir, sirven para algo. Senado, pero están de acuerdo en que hay que modificar, pero que parece ser que las diputaciones son importantes, la labor que ejercen con los pueblos pequeños y demás. Lo que pasa que, bueno, todos están de acuerdo en que tiene que haber una modificación y una readaptación. Pero fíjate, ahora que tú introduces el tema del Senado, pero ¿por qué no? Él decía, el Senado, no, mucho más allá. Lo han demostrado claramente, es decir, tienen que cambiar claramente las estructuras y aquí de nuevo la culpa no lo tienen los políticos, es decir, es la sociedad civil que está totalmente adormecida y después, ahora como ha pasado con, claro, si a la clase política le permites establecer un sistema jurídico privilegiado al margen de los demás ciudadanos, pues seguramente se lo dotan, porque, por ejemplo, la reforma de la Constitución última, no lo han disimulado, se pactó en el mes de agosto con una llamada de teléfono, sobraban los 350 diputados y todos los senadores, porque responden a un mandato imperativo de su partido, claro, que está prohibido por la Constitución, cuando lo que tenía que ser como una verdadera democracia es un mandato representativo del ciudadano, del pueblo, que en definitiva es el que en donde está la soberanía popular, y con un principio elemental que aquí también falta, el de separación de poderes, que el legislativo controle al ejecutivo, por no hablar del judicial, que si queréis también podemos... Sí, pues yo discrepo. Nos queda bien, pero discrepo, pero ya del tema campeón, que tenemos que, si no nos queda de una manera muy rápida. Doña María, que nos vamos, discrepo porque efectivamente el pueblo, la sociedad civil, tiene que movilizarse, pero los políticos están ahí para hacer algo. Entonces no podemos decir, no, la culpa no lo tienen los políticos, la culpa la tiene la sociedad civil que no se mueve. No, mire, la sociedad civil ha elegido esos políticos. Tenemos que estar más informados, tenemos que exigir mayor transparencia. Es que no es imposible discrepar, porque yo no di opiniones, yo describí hechos, y los hechos son como son. Bien, pues vamos a dar una pincelada sobre el caso Operación Campeón, que yo tenía aquí una información sobre lo que había acontecido en el sistema informático del juzgado que instruye este caso, el juzgado de Lugo, pero bueno, pues me decía hace un momento fuera de cámara don Domingo que parece que esto no es así. Bueno, pero me dijiste que lo que yo decía no estaba, era off the record. No, que va. Lo único que dije es que el Tribunal Superior de Justicia desmintió que hubiera fallos informáticos
en el tema, no sé exactamente. Me refería a eso, Sí, era una... Vale, o digo, oye, a ver si he dicho, pues eso, el off the record. No, que efectivamente yo traía esto para comentarlo, a ver por qué fallaba, qué curioso que una vez más hubiera fallado el sistema informático cuando se instruyen precisamente estos casos importantes como el Carioca, como este. Sí que comentábamos, y ahí sí que discrepábamos, porque yo había dicho que el Tribunal Superior había referido en una nota de prensa que no tenía constancia de ningún fallo, lo que tú dices, lo cual no quiere decir que no exista. Pues de todas maneras, fallos. Fíjate, para mira, usted el micrófono. En el tema campeón, hay dos principios también esenciales en la conformación de la regulación de la vida social de la comunidad que nos hemos dado, que es el de la presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada para todos, incluso para quien, como el caso del señor Blanco, no la respetó, da igual, porque la grandeza del Estado de Derecho es que efectivamente se aplica a todos, incluso al que no, porque a veces se dice, hombre, ¿cómo? Otra falacia que he escuchado, ¿cómo se le va a hacer caso a una persona como el señor Dorribo, que precisamente está imputado por fraude, por mentiroso? No, justamente, como es el caso antes que mencionabas, Amedo es un claro delincuente, o Roldán, todos estos casos justamente suceden entre delincuentes, es un delincuente el que denuncia a otro. Pero es cierto que un principio fundamental de presunción de inocencia... ¿Lo hemos dicho aquí? Tendría que ser respetado y se convierte todos los días en papel mojado una vez que existe ya un juicio mediático, una pena de telediario. Y después hay otro principio también fundamental en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que es el secreto del sumario, que es una medida excepcional que dictamina a un juez por un periodo de tiempo limitado, y que por lo tanto, por su extraordinaria condición, lo tiene que prorrogar, justificando precisamente por la bondad de la investigación, del mejor resultado de la investigación. Y aquí también se convierte de nuevo en papel mojado. Yo quisiera pensar que todo lo que se publica no se corresponde con el sumario secreto, y que quisiera pensar también que es en el supuesto de que sea verdad eso que se publica relacionado con el sumario, que no fuese realidad esa comisión de delitos variados por responsables públicos. Pero me temo que va a ser, por supuesto, sí. Aunque sea difícil de probar, me temo que todo parece indicar que hay grandes visos de credibilidad. Sí, presunción de inocencia lo dijimos desde el primer momento, para este caso y para otros, incluso para el alcalde de Bembrive, que lo vamos a comentar a continuación, y no vamos a hacer un juicio paralelo, pero bueno, sí. Alcalde pedáneo. Alcalde pedáneo, claro. Y está mal de las filtraciones, pero bueno, lo que hacemos es, funcionario. Lo que hacemos es pues, comentar esta información que se filtra. Doña María. Bueno, no tengo mucho más que aportar que lo que acaba de decir. ¿Seguimos con el optimismo? Bueno, hay que ser optimistas. En la vida hay que ser optimistas porque ya bastante mal está la situación como para ir quejándonos más, ¿no? Pero bueno, esto no es lo que nos trae ahora mismo al caso. En el caso del caso campeón, pues efectivamente... Del fallo informático, en el caso de que sea así, o de, por lo menos sí sabemos que en otras ocasiones sí es cierto que ha fallado, aunque luego nadie tenga constancia, etcétera, etcétera. Yo creo que en el fondo estamos tan acostumbrados a que haya esas manipulaciones en los procedimientos. Y esos cortes de feedback que luego se pegan. Por parte del gobierno las manos se alarguen hasta... pues un expediente judicial o documentación que tendría que estar en manos del juzgado, que ya realmente no lo ponemos en duda. Aceptamos que eso pueda ser así. Me creo, por parte del Tribunal Superior de Justicia, que no tenga constancia de que exista el fallo informático. También me creo que puede haber existido el fallo informático, independientemente de que el Tribunal Superior de Justicia no lo sepa. Bueno, no sé. Sí, que no sería fallo informático, que no sería fallo que coincide con la declaración del señor Dorribo. De hecho, por parte del ministro de Fomento, está instando la investigación para saber a través de quién
si de la compañía de seguridad que está en el juzgado, o a través de quién se están filtrando todas estas informaciones. Sí, que tampoco debería de ser demasiado difícil, no estamos hablando ni siquiera de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, ahí está, efectivamente, hay unos funcionarios... Es un juzgado de Lugo, que tampoco tiene tanto personal. Después también hay mucho... de nuevo, una serie de palabras vacías que se suelen utilizar, porque si se quiere llegar a las últimas consecuencias, y aquí hay un ilustre representante del periodismo, claro, habría que llegar a sus últimas consecuencias, es decir, esto es secreto para esas personas que están ahí, y también habría que establecer sanción para quien, al que le llegue en el poder, revele algo que está considerado secreto del sumario. Si quisiera... Oye, Domingos, a mí sí me cae que... Claro, supuesto que publico, pero si no te estoy diciendo... Usted como Pedro sí, claro, pero te estoy diciendo que ya, si se quiere, lo que pasa es que aquí se utilizó, y efectivamente, con la táctica del embudo, cuando interesó, efectivamente se filtra, y aquí todos sabemos, y aparece reduplicado, porque si quisiera llegar a sus últimas consecuencias, se puede establecer no una especie de ley de mordaza, pero sí con sanciones y con investigación seria y profunda de dónde sale, a dónde viene, y cuidado, no se puede publicar. No es que tú no lo publiques, sino, aunque hoy en día con los medios y las redes sociales es muy difícil cortocircuitar esto. Yo creo que el secreto de sumario y la presunción de inocencia son bárbaras, y es extraordinario, el Estado de Derecho, en fin, todas las cosas que queramos. A mí me gustaría enormemente, y sería feliz sabiendo que el señor ministro, don José Blanco, está libre de toda culpa. Porque si es lo contrario, la verdad es que empieza a preocupar muchísimo lo que está pasando en España. Es decir, el nivel de corrupción que se maneja en un país es el que es, pero si llega al estadio más importante, que es el gobierno, pues yo sinceramente... Y el ministerio más inversor y el que maneja más. Claro, porque el problema que trasciende aquí no es que si haya cobrado o no haya cobrado 400.000 euros. El problema es que el señor ministro de Fomento maneja más de 33.000 millones de euros de presupuesto en el Estado español. Entonces, claro, la deducción de toda esta historia que sacamos todos los que no estamos en política activa, ni somos ministros, ni somos nada, es que, caray, si por 400.000 euros un ministro es capaz de estar en una gasolinera encerrado en su coche privado para supuestamente... No, su coche privado no era. Para su coche oficial, supuestamente, da igual. Hacer negocios privados, pues lo que piensa la gente y lo que pienso yo es que no pasará cuando yo manejo una cartera con 35.000 millones de euros. Mira, entonces esas situaciones, es el de la financiación de los partidos políticos. Sí, que no toca tampoco hoy. Pero el problema es el tema de fondo. Sí, completamente de acuerdo. Después aquí se ha demostrado. No, es que es un tema importante. Hemos comenzado la tertulia con la reunión europea. La cumbre, sí. Y terminamos con la reunión de la gasolinera. Bueno, pues estas cosas que estamos hablando, y el despropósito que está ocurriendo es consecuencia de todas estas historias que acabamos de... Bueno, no, y es consecuencia... Se refiere a la crisis que tiene un origen, la crisis de valores y demás. Hay un nivel de corrupción enorme, enorme, y no se quiere ver. Sí. Pero no me refiero a la corrupción política, hay muchísimos niveles de corrupción y se maneja muchísimo dinero con esos niveles de corrupción. Y yo la pregunta que siempre hago en tertulias con amigos es ¿qué pintan los paraísos fiscales? Sí. Si tú quieres tener controlado el dinero B que se genera, ¿por qué no prohíbes los paraísos fiscales? ¿Por qué tienes a países como Suiza con cuentas opacas? ¿Por qué permites eso? Es mucho más sencillo todavía que eso. Pero preguntar eso es como preguntar por qué no se acaba con el hambre en el mundo. Pero es no hay voluntad pero si no hay que ser tan sofisticado. Es que no hay voluntad. Mira, todos los inspectores de Hacienda en los informes anuales dicen precisamente el altísimo índice de fraude fiscal que existe en España. Con eso se acabaría de momento. Ahí sí que podríamos ser moderadamente optimistas. Si se quiere, no ahora recuperando impuestos de patrimonio, o como siempre, cargándolo sobre los pensionistas o los funcionarios. Domingo, y después, en el caso que tú citabas
perdona, lo que sí ha salido, y no hay que dar ya más vueltas al tema, es que el nivel de ingresos en comparación con los gastos del señor ministro en concreto no es proporcionado, es absolutamente inasumible. Claro. Después, las adjudicaciones al señor García Valverde, que fue además declarado corrupto y tuvo que dimitir como presidente de Renfe, las últimas que han hecho, y el tema fundamental, que vuelve a incurrir en esos mismos, y ahí te estoy diciendo el subconsciente, no porque por otra razón, espera un segundo, que vuelve a incurrir en ese mismo error que decía Francisco Camps. No, es que en los trajes me los regalaron, a lo mejor como presidente del partido, en vez de como presidente de la Generalitat. Y aquí dijo, la única declaración que decía era que Elena Valenciano era una reunión privada y él que iba en el coche del partido. Da igual. Estamos hablando, lo que dices tú, de adjudicaciones multimillonarias con los impuestos de todos. Y eso, a una persona que se ha dedicado siempre a la política, su honorabilidad profesional tiene que tener todavía un plus. Por supuesto. Claro. El político rural tiene que ser ejemplarizante. Una última intervención por aquí. Bueno, en estos casos, y ahí enlazamos ya con el caso Bembibre, sería la comisión de investigación, que es lo que se pretende. Habría que instar esa comisión, que en el caso de Vigo todavía no se está aprobando. No. La ha solicitado Miguel Fidalgo, que es el concejal del Partido Popular, pero por parte de Abel Caballero no hay demasiada voluntad de iniciar esa comisión. Bueno, pues serían estos casos en los que tendríamos que investigar, llegar al fondo del asunto y ponerle soluciones. Pero María, bueno, lo está investigando el juzgado, en cualquier caso. Bueno, pero en cualquier caso estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de concursos, estamos hablando de adjudicaciones. Bueno, vamos a investigar cómo se están haciendo todas estas cosas. Por cierto, ha dicho, y lo dijo aquí don Miguel Santalices en el último programa, que el señor, ¿cómo se llama? Castellano, Ballesteros. Ballesteros. Sí, que bueno, que pondrá por ahí demandas a diestro y siniestro a todo el mundo que hable de él y demás. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es dar la Bueno, pero esperamos a que las ponga, igual que el ministro de Fomento, ¿no? Que también los anunciaba. En todo caso, a mí, o sea, en estos asuntos gusta ser especialmente prudente, ¿no? Sí, de acuerdo. Espero, confío, o sea, más espero que todos los políticos se sean honrados polo ben deles e polo ben do povo, non? Cando sale un caso así, creo que somos máis pobres todos, como sociedade, somos máis pobres. Que iba de farol con las respeto de Bembibre, respeto, claro, hai que decir. Iba de farol, oye, que tengo mucha mano, hai que ter cuidadiño con eso. E Abel Caballero tiña que facer unha comisión de investigación, aceptar o primeiro día, resolver eso, e si resulta que foi así, apartalo, non? Claro. Que decir, eso é impepinable, decir, creo que esas dun, de outro, etcétera, decir, ante todo ser honesto é. Porque oye, no te han escuchado, que tú lo has claro. Sí, hay transparencia en toda esta investigación. Yo he partido al principio, yo deseo profundamente, no solo ya como ciudadano y como miembro de la sociedad civil, sino como jurista, que todo lo que aparezca ahí pues sea totalmente, es decir, que se cumplan los principios. Solo sea algo estético, que la gasolinera no está bien. Claro, no, pero cuidado, también es muy importante, también como jurista, no solo el fondo, sino la forma. Es muy importante no solo también, no estamos hablando ni siquiera de un problema ético ni de fondo, sino también hay que cuidar la estética. Cuando se está gestionando fondos públicos. Claro. Mira, que ahora que se empieza una campaña electoral, la palabra candidato viene de candidus, que en latín es la toga blanca, blanco, que en referencia a la toga con la blanca, de color blanco, con la que se presentaban aquellos que intentaban detentar una candidatura pública en el Senado del pueblo romano. Toga blanca, además, y que incluso abrían para enseñar sus heridas como ejemplo de que su imagen era inmaculada, era pura y que además habían sido heridos precisamente para defender al pueblo romano. Pues fíjate, esa misma palabra que viene de cándidus, blanco, sigue designando la misma de ahora candidato, y fíjate la diferencia, Sí, mejor que no se pongan toga blanca. Sí, bueno, que no la descubran. Pero también los senadores eran las personas mayores, ¿no?
las personas mayores y sabias por su formación y por su edad, y bueno, pues los senadores, hablando del Senado también, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien el apunte ese de candidato. Vamos con otro tema, a ver si nos da tiempo a tocarlo. ¿Qué les parece a ustedes que las personas que mantengan limpios sus montes y sus fincas tengan una rebaja fiscal? Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que bueno, que no se puede tratar por igual a las personas que viven de sus montes y de sus fincas que los que se van a la ciudad y los dejan abandonados. Esto es una medida para, bueno, pues para luchar contra los incendios, ¿no? Para la prevención y demás. ¿Qué le parece? Hombre, a mí todo está bien? Todo que se esa profundizar na terra, que me parece que o verdadeiro problema que temos en Galicia, un problema estructural, e sobre todo no eido, non? A despoblación completa, así pasa o que arde, así, bueno, tamén ese auto-odio, non? De plantar luminos, etcétera, esas cousas. Eu creo que o que pasa é que é moi difícil, non? Porque os períodos electorales son en moi pouco tempo, entonces non hai un político que se atreva a abordar o asunto de verdade, pero de verdade que aquí hai que ser con moita man izquierda respecto ao campo, non? E poñer o campo a producir. E creo que Galicia está perdendo unha oportunidade de convertirse o sea, deberíamos ser o graneiro de casi de media Europa. Aquí, dicir, escoitei sempre pola mañá un programa que resulta que as nosas mazáns son mellores que as dos asturianos, que de tal, que veñen aquí a comprarlas para a sidra. Vas por aí polos povos, están as mazáns tiradas no chan, sin sacarse un beneficio. A mí me parece ben. Intentou no BNG facelo do Banco de Terras, pero que aquí a veces ni se sabe quen é a terra, quen tal, tes unha finquiña, pero non sabes onde está. Es que, saber, estas políticas, yo creo que tienen que ser políticas consensuadas a nivel de autonomía y hacer una política común independiente del gobierno que gestione el país en ese momento. Yo vivo en el rural, en un núcleo de 230 y tantos habitantes en los que el 80% son mayores de 65 años. Así no vamos a ninguna parte. Aquí, pero no estoy, yo creo que la decisión que tomó Alberto es correcta, pero es una pequeña decisión. Sí, Alberto Núñez, pero es una pequeña decisión frente a un problema enorme que hay. Se han hecho concentraciones parcelarias que están a monte, que siguen siendo monte, y mientras no se consiga que el dueño del monte saque valor de su patrimonio, que es el propio monte, no hay nada que hacer. Es decir, mientras el señor que tenga la finca de 10 hectáreas o 5 hectáreas la tenga con piñeiros, con robles, con castaños, y no sea capaz de rentabilizar eso al año, olvídate, porque esa situación es de abandono permanente. Sí. Y entonces la gente joven, que es la que puede apostar, porque la gente mayor ya no tiene nada que decir, la gente joven nunca irá al rural, porque no ve posibilidades de futuro. Y yo lo conozco bien, no ve posibilidades de futuro. Es decir, no puede ser que un agricultor tenga una plantación, pongamos, de patatas, que la patata se la pague en el kilo a 0,15 euros y luego tú la compres a 1,80. Eso no puede ser. Y entonces la gente se aburre y deja el monte de lado. Claro. Los incendios. Hay muchas maneras de invertir para que no se produzcan los incendios. Hay posibilidades de generar energía eléctrica a través del monte. No se hace. Hay posibilidades. ¿Por qué no se hace un estudio concreto de una replantación forestal en la que la gente, como se hace en los países nórdicos, la gente saque valor importante? Ya verás tú cómo la gente va al campo, sabe de sus lindes que ahora no se sabe y al final no ocurren los desastres que están ocurriendo. Aquí tenemos ahí un filón que estamos... fíjate, el tema que tú decías al principio, pues yo te quería hacer una pequeño matiz. El impuesto, el que pretende aquí, en concreto, implantar el presidente de la Xunta, en un doble sentido muy bien contemplada, porque aquí es un incentivo, un estímulo, rebajando el tipo impositivo del IBI a los propietarios que gestionan sus montes, aprovechando su riqueza, etcétera, y a su vez incrementando el tipo impositivo a los que no lo tengan cuidado. Es una buena medida. Sí, pero eso es una competencia estatal cedida a los ayuntamientos, a los concellos. Y por lo tanto, lo que sí es importante es que este es un tema de país, es un tema de futuro, es un tema estructural. No solo ya porque, evidentemente, la mayor cantidad de incendios provocados, un 90% se producen precisamente en montes de mano común, en montes abandonados, en montes que no tienen una rentabilidad, sino también efectivamente para tener un aprovechamiento económico y también social
pues del territorio forestal o agrario, como queráis, incluso también con medidas, porque ahora está en auge especialmente, y España es uno de los países que tiene más plantaciones en el mundo, junto con Argentina y Estados Unidos, de agricultura transgénica, que no hay que olvidarlo tampoco, y que tiene además ahora unos controles con un reglamento y una directiva comunitaria bastante desarrollada, pero lo que te quiero decir es que es cierto que aquí es necesario un acuerdo para hablar de Galicia entre la FEGAN, entre los distintos ayuntamientos y la comunidad autónoma, a la cabeza del presidente de la Junta, que tuvo esa iniciativa, que yo creo que todos compartimos, pero que hay que articularla sobre esa base de que hacia el futuro y de una manera estructural es beneficiosa. En cualquier caso, un incremento a las personas estas que han tenido que, por ser personas mayores, abandonar el rural y tienen ahí sus montes, que les incrementen la contribución, me parece, no sé hasta qué punto. No, pero a los que no los tienen cuidados, a los que los tienen totalmente abandonados. Bueno, pero es que también es que están casi todos. Eso a veces viene de otra problemática distinta. Y cuidados se lo rebajan, Vamos a ver, ya lo hemos comentado en otros programas, y es que en muchos ayuntamientos la concentración parcelaria de montes no está terminada. En el momento en que no esté terminada la concentración parcelaria, primero, no se puede subir el IBI a nadie ni se puede rebajar a nadie, porque no tiene un propietario determinado en ese momento. Y segundo, uno no va a limpiar el monte si no sabe qué parcela le corresponde. Ese es un problema también. Sí, claro, correcto, entonces, efectivamente, subir el IBI a aquellos propietarios que tengan el monte abandonado está muy bien, pero tiene que venir de la mano de unas medidas estructurales que también se proponen por parte de la Xunta, que es una nueva ley de montes y la concentración parcelaria. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo también en Galicia. Sí. Y o sea, la concentración tendría que ser previo a esto, claro, ¿no? Sí, pero también iba en el paquete de estas declaraciones, iba la agrupación de la propiedad, que además fue una filosofía que inspiró el impedir que se puedan hacer segregaciones. La creación de las figuras de los SOFOR, y en definitiva, todo ello complementado, lo cual es muy importante no solo en esto, sino también, ya sí puestos, estableciendo también beneficios fiscales para negocios jurídicos que son específicos de Galicia a través de pactos sucesorios que permiten, con la mejora del labrar y poseer, que no exista una desmembración, un minifundio tan consolidado como el que todavía existe. Minifundio es un problema en Galicia gravísimo. Claro, es que es una de las cuestiones que también se están intentando reformar. Yo creo que si se quiere sacar de la pobreza, porque el incendio y la desocupación del monte se produce porque, yo estoy convencido, porque la gente, el propietario no es capaz de valorizar, de sacarle rendimiento económico. Tú no compras pero para eso se ha creado una nueva sociedad, que es esta SAFOR, a la que acaba de aludir, que es que lo que pretende es incentivar ese fomento de las actividades en el ámbito forestal. Entonces, a través de esa sociedad, lo que pasa es que hay que darle tiempo, lógicamente. Hay que darle tiempo, efectivamente. Claro, pero que temos casos, é dicir, o que hai que poñer son exemplos de que sí é posible. Temos casos como Emilio Rojo, o sea, orensano, que era un tipo que ganaba no 82 1 millón de pesetas na Siemens, era ingeniero industrial, en Madrid, na Siemens, deixa o traballo e se vai cos viñedos do pai e fai un viño que se comercializa nos mellores restaurantes do mundo, non? É dicir, hai casos que o campo que hai que darlle a cacholiña, a imaginación, eso é un gran acordo de país, para que logo non me costa seleccións, etc. Non? Porque está claro que cando falamos aquí, nesta terra, falamos de terra, de mover un marco, sempre hai problemas. Sí, bueno, introduzco el último de los temas, tengo me parece 3 minutos, lo dejaremos así ligeramente esbozado para una próxima oportunidad, sobre el tema de las oficinas OMIC de los ayuntamientos y en general de los consumidores, que están atestadas de quejas, de reclamaciones, sobre todo por las eléctricas y por las empresas de telefonía móvil. Pues poco hay que decir, porque ¿Quién defiende al consumidor? Las oficinas, bueno, se supone que hay una oficina de defensa del consumidor, pero que poco pueden hacer a lo mejor frente a esas grandes sociedades, a esas grandes empresas que tienen todo muy estructurado y que realmente después tampoco le llegan unas sanciones o unos cambios y unas reformas que lleguen al cliente, ¿no?, al consumidor final.
¿Les interesa más pagar la multa que cumplir la ley? Pues muchas veces es más beneficioso para la empresa. Yo sobre todo por activarte el contestador, por ejemplo. Claro. Sí, es cierto que hay que establecer un sistema procedimental ágil, rápido, eficaz, de bajo coste, que haga, que tenga, porque además el problema es que a un consumidor, por una cuantía no excesiva, le resulta mucho más caro, costoso y pierde más tiempo en reclamar frente a una multinacional. A través del Instituto de Consumo, a pesar de que el sistema de arbitraje no es nada caro. No, pero a pesar de que está funcionando con mucho esfuerzo el sistema de arbitraje de consumo, para algunos casos, específicamente, y que hay muchos comercios y establecimientos cada vez más adheridos, y que efectivamente el Instituto Gallego de Consumo desde hace tiempo está haciendo una labor en la que también es muy importante la información. Y después estamos en unos contratos con condiciones generales en las que hasta hace muy poco, fíjate, las compañías, y lo veréis, o aún algunos, no se hace responsable de, incluso en los vagones de Renfe decía, no se hace responsable de ningún daño al viajero. No, mire, esas cláusulas de exoneración absoluta, o en los garajes, mire, no se hace responsable de lo que deposite. Esas cláusulas de exoneración absoluta hay que advertirlo también y hay que dar información. No son legales. Bueno, son abusivas, declaradas abusivas en directivas comunitarias, es decir, como no, usted será responsable en función de los parámetros, si ha incurrido en negligencia, en dolo, etcétera. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para usted y otro para usted. No, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? Todos de acuerdo, manos arriba. Todos de acuerdo, pero a mí me interesa seguir con el tema, lo retomaremos el próximo día porque sí me gustaría hablar pues de absolutamente de todo. No, como que intentes dar de baixa unha línea de teléfono e che pasan con un, con outro, etc. Al final te cuelgan. Al final te cuelgan y te ponen el disco de marque a ver la satisfacción. Sí, yo creo que hay una indefensión muy notable en el consumidor, y ya no digamos si hablamos de compañías aéreas, en fin. Yo creo que el consumidor está muy indefenso. Primero, en el tema de las empresas eléctricas y de telefonía, yo creo que los recibos las facturas tienen que venir muy claritas porque hay muchas personas que no son capaces siquiera de interpretarlas. Bueno, luego hay legislación que... Eso está prohibido por la ley también, es decir, los contratos tienen que ser inteligibles para el consumidor ordinario. Somos también, vamos a lo de antes, también somos culpables entonces, tenemos que exigir, claro, tenemos que exigir más. No, pero aquí es por falta de información. Claro. Y lo otro también, don Domingo. Lo de antes también. Pero lo otro lo de las jubilaciones, los bonos y demás. Eso es palmario, claro. Es decir, eso ya no se enteró. Que no nos habíamos enterado. Fíjate, ha dimitido una persona del Consejo de Administración de una caja que formaba parte del Consejo que aprobó las retribuciones. Es que eran abusivas. Bueno, yo no me creo que no haya tenido información de eso. Sí. No, lo sabía el órgano regulador, la Xunta, el otro y el de todos. No, la Xunta no tenía posibilidades de control ni de fiscalización. Don Domingo, muchísimas gracias por haber venido, no sé si estuvo a gusto, si se apunta para una nueva oportunidad, muchísimas gracias. Don José Luis Sousa, gracias también por venir y buen viaje hasta la tierra ourensana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, nos despedimos hasta el viernes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para hablar monográficamente sobre el tema ETA y esta rendición.